Omnipotente, Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Oración por la paz. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya discordia, armonía. Donde haya error, verdad. Donde haya duda, fe. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser comprendido, sino comprender. Que no busque ser consolado, sino consolar. Que no busque ser amado, sino amar. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú nos perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivir el Evangelio de mi vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia, porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos la reflexión a cargo de Fernando Abad. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien, feliz sábado para todos. Nos encomendamos como siempre a la Virgen María, este sábado de este mes de la Virgen. Y estamos llegando al final del tiempo de Pascua, de este tiempo litúrgico. Y el Señor sigue insistiendo sobre esa relación con Él y sobre todo pasa de hablar del amor a el odio. Miren qué salto más interesante. Dice: si el mundo les odia, no se preocupen porque el mundo les odie. Esto no quiere decir que dejemos de amar. Esto no quiere decir en que ya vamos a cambiar nosotros nuestro corazón y nuestra manera de pensar y de actuar y de amar a los demás. Y si el mundo les ama, no se preocupen por eso, porque me han odiado a mí primero. Cuando dice mundo, en este sentido debemos tener muy en cuenta ¿a qué se refiere? Mundo se refiere al mundo de la vanidad, al mundo del pecado, al mundo de la carne. Carne en el sentido de dejarse llevar de los placeres, del odio, del egoísmo, de la cosa que va en contra realmente de los mandamientos. Y sabemos ya todo a qué se refiere mundo, es a todo lo que aleja de lo que es la verdadera vida, que es la vida en Cristo Jesús, que es el amor, que es el servicio, que es la gracia y que es la justicia. Sobre todo a eso se refiere. Si nosotros, lo que nos toca, por ejemplo, andar en la verdad. Recuerden el día que Jesús dijo a los discípulos cuando todos se iban porque no soportaban ya las palabras tan fuertes que él decía. Dice: si ustedes también se quieren ir, pues se pueden ir. Diciendo, pero esos son los principios. Si así por la justicia, si por el bien, si por usted hacer lo que debe hacer en el nombre del Señor y de acuerdo a la voluntad de Dios, no se preocupe si el mundo los ama, porque ya
el mundo realmente no es al profeta que odia, es a la misma palabra. Y cuando odia la palabra, odia a aquel que envía a decir aquello que debemos decir o hacer. Y cuando es así, el odiado no es usted como profeta, es el mismo Señor. Por eso es que Dios dice en ese sentido, Jesucristo dice en ese sentido, me han odiado a mí primero. O sea que no es a mí que me odian, sino es al Señor. Pero como soy el mensajero del Señor, voy a recibir ese mismo odio. Y después dice, porque ningún discípulo es superior al profeta. No es verdad que si yo porto la verdad, valga la redundancia, y es la verdad de Cristo, y Cristo por eso ha muerto, pues yo voy a ser aplaudido. No, claro que voy a tener lo contrario. Claro que voy a tener las personas que de repente van a estar en contra de esa verdad y de esa justicia que se está llevando a cabo, y el que la lleva a cabo pues entonces paga las consecuencias y paga, pero vamos a pagar por Jesús. Ahora, si hemos amado, el que ama es un amor coherente, y ese amor, ¿verdad?, va a despertar en nosotros el querer tener justicia, el querer reclamar los derechos ajenos, no necesariamente los nuestros. Entonces vamos a ser amados por aquellos que impulsan, por aquellos que promueven esos intereses, como por ejemplo quien está contra el aborto, quien está contra esas orgías, contra ese mundanismo en que ahora la sociedad, por la moda, por estar en conjunto con todo, incluso hasta familiares podemos tener en contra. ¿Por qué? Porque la verdad, cuando se encuentra con aquel que se beneficia, y ponemos esto entre comillas porque piensan que se benefician, entonces la consecuencia cae sobre aquel que lo denuncia. Y ahí Jesús dice, no se preocupen por eso, porque los odiados no son ustedes, porque me han odiado a mí primero. Entonces, no nos apartemos del amor de Dios, no dejemos de hacer lo que Dios ha querido que hagamos, sin importar, ¿verdad?, cómo nos pueda ver el mundo, cómo nos pueda ver los pecadores, porque el que piensa ser amigo de todo el mundo es como aquel que está en el muro, que no sabe a qué se decide, si por el bien o por el mal. Por eso la tibieza no es agradable al Señor, la vomita. Pues con el amor de Dios siempre busquemos la justicia, la paz y el derecho. Paz y bien y muchas bendiciones. Después de escuchar la reflexión del día, preparémonos para la bendición de parte de Fray Fernando. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Tenga misericordia a usted y le conceda la paz. El Señor le mire con bondad y le conceda su favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien.